estoy muy orgullosa de que una autora mexicana esté escribiendo y se dedique a los niños, es muy padre, inspira que uno siga escribiendo y que sigamos leyendo. Pues me parece fantástico que a su corta edad haya empezado a escribir y que haya logrado publicar estos 4 libros. Y pues en realidad espero que siga teniendo mucho éxito. Nombre y se lo coloqué a este mundo una vez que se me ocurrió. Y después fue sencillamente decir, yo quiero escribir fantasía, he leído, en ese momento creía que mucha fantasía, entonces puedo hacerlo y necesito un malo, y necesito un bueno, y necesito magia, y necesito criaturas mágicas que me gusten, pero no quiero las típicas, no quiero que sean elfos y enanos, entonces voy a tener gatos gigantes que estén ciegos y hablen por telepatía, y dragones, porque quién no quiere tener dragones en sus libros, pero los míos van a ser de colores, y muchas cosas ya no recuerdo, creo que todavía tengo mis notas. Les pedí a mis papás de Navidad unos cuadernos, me regalaron unos cuadernos de pastadura y ahí tengo todas las notas de cómo fui creando Baudís. Y mucho de ello también tenía que ver con hacerlo con mis amigos. Fue todo el tiempo un esfuerzo conjunto. Ellos lo iban leyendo, leyeron los primeros 7 capítulos hasta que salimos de vacaciones y entonces me quedé yo sola en mis vacaciones escribiendo. Pero antes de eso yo les decía, bueno, ¿y qué les parece? Entonces hay capítulos del libro, por ejemplo, el capítulo 6, uno de mis mejores amigos me dijo, es que tu libro acaba de terminar el 5º. Y me dice, tu libro está muy aburrido, la parte del mundo real me aburre, yo prefiero leerlo de Baudís. Y dije, está muy aburrido. Entonces exploté una casa. Entonces muchos... es la escena en la que todos los árboles atraviesan el jardín este de cristal. Y entonces eso pasó porque alguien me dijo que mi libro estaba muy aburrido. Entonces muchas de esas cosas fueron sucediendo así. No sé, en realidad uno de los grandes secretos es que en un principio la historia era muy distinta. Por ejemplo, Eric e Irene sí se enamoraban el uno del otro. Y entonces yo me acuerdo perfecto estar en el cuarto de un amigo, les estaba platicando la serie, porque por años yo no pude hablar de otra cosa más que de esto. Y si ellos querían ser mis amigos, tenían que hablar de esto conmigo. Y estaba yo sentada, me acuerdo muy bien, estaba platicándoles y dijo uno de ellos, pero eso es muy típico, ¿qué te parece si mejor se enamora de la prima? Y me quedé viendo y dije, es una gran idea. Y no me di cuenta que si ellos hubieran enamorado, en realidad mis libros no hubieran funcionado. Entonces, mucho fue un esfuerzo conjunto de ir armando. Y luego ya me senté y comencé a escribir. Y en realidad terminé el primer libro. Bueno, estaba yo a la mitad del primer libro cuando dije, creo que este libro es muy largo, lo voy a dividir en 2. Sobre todo porque se me ocurrió el final de La Heredera. Y me gustaba mucho ese final de me gustan los finales abiertos. Y entonces dije, bueno, voy a terminarlo ahí, en esa caída. Y entonces lo que me queda va a ser el segundo libro. Fue una buena decisión, considerando que el creador es el más grande. Y entonces, en realidad no hay un momento de gestión. Es sencillamente el hecho de que yo quería escribir fantasía y fui buscando desesperadamente todas las herramientas. Y luego pasa algo muy chistoso, que es que comienzo, así como con estas conversaciones con mis amigos, a tropezarme con las cosas. Yo ya había comenzado a escribir, en teoría el libro ya estaba armado. Cuando llego al capítulo 2 y escribo esta escena que comienza con Rhea y Liz en la playa, son 2 personajes, comienza ahí, y yo no sabía quiénes eran esos personajes. Y era el segundo capítulo, y darme cuenta y luego dije, pero la escena me gusta, quiero que se queden, pues vamos a averiguar quiénes son. Y averiguando quiénes son es que realmente encontré la historia de Baudís, porque para aquellos que lo hayan leído, pues sin Rhea y Liz la historia no funciona. Entonces fue mucho de ir encontrando que mi cabeza parecía saber mejor hacia dónde iba que yo, e ir descubriendo la historia yo sola. Entonces fue como jugar a crear el mundo. Muy bien. Nos platicas de algunos personajes. Esta parte donde hablas que Rhea y Rexus, ¿no? En las escenas de la playa se crearon como solos, o más bien te surgió esta escena y ahí comenzaste a pensar, bueno, quiénes son ellos o todo. Así se van generando los demás personajes, se van creando de situaciones donde necesitas ir jalando y metiendo gente, o tenías algunos personajes ya desde antes que querías insertar en la historia y más bien creaste la historia para meter a los personajes. ¿Cómo fue? Fue un poco de ambas. Por un lado, sabía que quería un héroe. Por un lado, me había dado cuenta, no sé qué estaba leyendo, pero me había dado cuenta que en muchos libros había como 2 hombres y una mujer, por ejemplo, como en Harry Potter, y decidí que esta vez yo lo iba a girar y entonces iba a tener 2 mujeres y un hombre. Y ya sabía desde muy principio que eran Eric e Irene. El nombre de Nanner lo encontré porque descubrí en una clase de música que así le decían a la hermana de Mozart y me gustó el nombre.
Y luego Rexus apareció desde el principio porque yo necesitaba un malo y sabía que necesitaba un malo. A Rexus mi mamá le puso el nombre. De hecho, entrené a todos mis compañeros de escuela para que yo les dijera, necesito un nombre, y comenzaron a darme nombres. Hasta que yo les dijera, no, ok, ese funciona. O no, sí, sigue, hasta que aparecía el que necesitaba. Entonces muchos ya los tenía, sabía que quería las guerras nocturnas y los niños sin sombra, pero hay otros que aparecen sin querer, como Rhea y Liz, o como, creo que Arsael. Arsael es un personaje, Arcel y Arsael son personajes que aparecen mientras escribo el primer libro. De hecho, o sea, Arcel en realidad, ahora si ustedes lo leen, parece que aparece en el primer capítulo cuando se chocan, pero eso yo me di cuenta cuando se chocan en el último capítulo. Dije, ay, estaría buenísimo si ese hombre con el que se chocó fuera el mismo. Y Arsael creo que aparece en el capítulo del barco. En algún momento de repente aparece este personaje que va siguiendo a Nanner, y entonces me tuve que regresar a volverlo a poner por todos lados para que sí pareciera que lo estaba siguiendo. Que son personajes a los que en realidad les tengo mucho cariño y que he descubierto que a la gente les tiene cariño también, que van apareciendo poco a poco. ¿Cómo logras este cierre de personajes y de historias? O sea, porque hablar de una novela, pues bueno, tiene un inicio, un desarrollo y tiene un final, y estás hablando de un solo libro, donde das en una sola entrega una historia completa. Tú estás dividiendo, y lo estás dividiendo en 10 años de tiempo, bueno, 7 a lo mejor, esta historia, y quien vaya leyendo la tetralogía, quien vaya leyendo los 4 libros, se da cuenta de que todo lo ajustas, todo lo cierras, no dejas cabos sueltos, o sea, logras de verdad esta creación completa de este mundo, tanto el fantástico como el mundo real. Y me gustaría saber cómo lo hiciste, o sea, porque leemos a veces libros de 220 páginas en donde uno lee y dices, no, ya nunca volvió a hablar de la señora que era importantísima en el capítulo 4 y no se mencionó nunca más, y lo detectas. En tu saga no he detectado yo ninguna falta de esta, y me gustaría saber cómo te organizaste mentalmente, tenías tus acordeones, ¿cómo le hacías? Porque es la verdad un trabajo muy, muy minucioso el cerrar todo. Bueno, no vamos a decir que no hay cabos sueltos, porque en realidad yo temo que algo se me haya ido por ahí. Pero lo hice de varias maneras. Al principio, parte del problema fue que la historia fue creciendo conforme yo la escribía. Y conforme yo fui dándome cuenta, en realidad la historia como tal, las tramas que yo manejo hasta el final aparecen en el momento en que yo termino La Heredera, comienzo a escribir El Creador, escribo 100 páginas y digo, no, como que no me gusta, no va por aquí, voy a hacer otra cosa y luego regreso. Y es en ese intre en el que yo escribí otro libro que en realidad comencé a entender cuál era la historia que estaba contando, qué eran los creadores, qué eran las cuentistas, qué era el mundo que yo quería contar, hacia dónde realmente tenía que ir el segundo libro. Y creo que es cuando vi el primero y dije, bueno, todas estas cosas que coloqué en el primero son las que necesito. Hay muchas que creí que necesitaría, que luego me encontré con las que ya no sabía qué hacer en el cuarto libro. Y hago muchas notas, muchísimas, en papel, muchos papeles que perdí trágicamente a lo largo de los 10 años. Y sobre todo, creo que el más difícil, no me di cuenta lo difícil que era cerrar hasta el último libro. Esa es una de las razones. Creo que se puede ver cómo es cada vez más complicado con el tiempo que me tardé en cada uno de ellos. La Heredera fue un libro en el que yo podía abrir todas las puertas que quisiera, contar todo lo que yo quisiera, modificar todo como yo quisiera. Y una vez que llegó al creador, luego a la cuentista y el cuento, cada vez estoy más constreñida, cada vez hay cosas que ya dije que me atan a ciertas otras. Y bueno, la Heredera me tomó 3 meses, el creador me tomó casi más de 3 años. Y mucho tiene que ver con que el cuento. Cuando llegué al cuento, estaba escribiéndolo y me di cuenta que yo no entendía la propia trama que tenía. O sea, que la sabía, pero no la podía explicar, y si yo no me la podía explicar a mí misma, ¿cómo se la iba a contar a alguien en un libro? Entonces tuve que desarmar la trama y volverla a armar por lo menos 2 o 3 veces. Aún cuando terminé el primer borrador, antes de dárselo a Larisa, todavía lo leí y recuerdo haber llamado a una amiga y decirles que mi libro no funciona. Y no sé cómo hacerlo funcionar. Y en el capítulo, no sé cuál es, uno de Irene, tomo una decisión y no me la creo, y si no me la creo yo, ¿cómo se la va a creer alguien más?
Entonces me fui a su casa y me senté en el suelo y me dijo, bueno, a ver, ¿cómo comienza todo? Es como, bueno, en el principio había... Entonces comencé a contarle otra vez, una vez más, y ella me iba haciendo preguntas, bueno, pero si eso pasa, entonces aquí hay una contradicción, aquí hay... Entonces a lo mejor una de las cosas es que tenía 2 personas que sabían la historia también como yo, o por lo menos, bueno, sabían todo menos el final, no les conté cómo terminaba. Pero fuera de eso sabían todos los giros que había en la historia. Entonces a veces se me ocurrían cosas y les llamaba y les decía, se me acaba de ocurrir algo maravilloso, te lo cuento. Y me decían, bueno, pero ¿y eso cómo va a checar con esta otra cosa? No importa, ahorita se me ocurre. Y entonces con las preguntas que ellos me hacían es que yo no iba dejando huecos, porque ellos podían ver y podían frenar, o a veces también ellos tenían ideas que no funcionaban, o me decían cosas que funcionaban. Entonces mucho tiene que ver con ellos. De hecho, a los 2 amigos que saben toda la historia están... estos 2 libros están dedicados a ellos. Y en realidad, por ejemplo, para el cuento, ellos estaban viviendo en Alemania y a veces era como, es que necesito hablar contigo porque no puedo avanzar y no sé para dónde ir, por favor, conéctate a Skype. Y entonces mucho tiene que ver que tenía ayudantes, tenía muchas anotaciones. Conforme fui avanzando, por ejemplo, tenía un mapa de Baudis que hizo mi mejor amiga, y llegó un punto en que dije, es que yo necesito saber las distancias. Entonces tuvimos que volver a arrastrar en el libro cuánto tardaban las cosas para que cuando la gente está regresando tarde lo mismo. Porque entonces eran cosas así, como muchas notas. Y luego, bueno, por otra parte, me he dado cuenta, muy obsesiva con las tramas. Me gusta saber hacia dónde van las cosas, me gusta muchísimo leer. Creo que mucho tiene que ver que me gusta leer libros en los que una pequeña cosa luego se convierte en muy importante en el final. Y entonces es algo que me gusta a mí también hacer, porque es algo que me gusta leer. Pero me he dado cuenta que a veces, por ejemplo, hay una llave en el principio de La Heredera que tuve que ir recordando que existía, y para el 4.º libro ya no sabía qué iba a hacer con ella. Entonces tuve que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con esta llave? Porque he estado mencionándola durante 900 páginas, algo tiene que abrir. Entonces tuve que pensar en esas cosas. A veces está eso, otras veces uno deja un detalle por ahí y se da cuenta que era justo lo que uno necesitaba para poder explicar otra cosa. Y eso no sé cómo sucede. A veces sencillamente se me ocurre que alguien tenga algo, que alguien lleve algo, porque suena bien, porque me gusta cómo se ve en la escena, y un libro después es como de, gracias, yo pasado, por haber pensado en esto, porque esto me ayuda en este momento. Entonces, una de las grandes maravillas de haber escrito una serie, o sea, fue eso, darme cuenta que a veces la historia parecía correr sola, que era algo muy orgánico que iba evolucionando conmigo. Uno de los grandes problemas fue que estuve atada a ella 10 años, y que llegó un punto en el cuento que mis papás me decían, si ya no te gusta, ya no la escribas. Es como, no puedo no escribirla. Para comenzar tengo un contrato en el que ya llevo como 2 años tarde. Para después, hay gente que lo está leyendo y no puedo decirles, bueno, te cuento cómo termina, porque la verdad es que ya no sé. Y además, la mayor razón creo que era que yo sabía que si yo no terminaba esta serie, era posible que yo no escribiera nada más, que me iba a quedar por siempre atorada en el no haber terminado esto. Entonces, bueno, todo el tiempo que me llevó el cuento, por lo menos ya aquí está. Muy bien. Bueno, se dice mucho que en cada libro escrito siempre hay una parte del escritor dentro. ¿Dónde está Andrea Chapela en esta tetralogía? Estás en pedacitos por muchas partes, te identificas más con un personaje. ¿Pasa esto? ¿No pasa esto? ¿Es completamente ajeno? Es posible que estoy en pedacitos. Creo que el pedazo más grande es posiblemente Irene. Durante esta fil muchas veces me han preguntado si soy Irene, y les he dicho que cuando me preguntaban eso con La Heredera decía que no, y que ahora digo que tal vez. No, lo que realmente sucede es que Irene es un personaje, creo que es como yo creía que era, o como yo creía que me veían, o lo que yo creía que podía ser, tal vez, una cosa así. Pero luego me di cuenta que en realidad fuimos creciendo de manera distinta. Yo soy mucho más extrovertida que Irene. Yo hablo de Baudis felizmente a quien sea que quiera oírlo. Y crecimos hacia lugares distintos. Entonces también fue interesante ver cómo alguien que comenzó muy cercana a mí terminó en otro lugar, porque en realidad vive cosas muy distintas. Irene tal vez es el cacho más grande. Yo creo que Eric y Nader también tienen cosas mías. Pero lo que me he dado cuenta es que muchas veces creo personajes no necesariamente tomándolos de mí, sino pensando en cómo existen en relación a mí. Es como, bueno, Eric haría esto porque es distinto a mí en estas cosas, entonces o a veces también a personas que conozco muy bien
si pienso, no es que sean esa persona, es que los pienso en contrapunto a esa persona a veces. Otros detalles que tiene el libro es como, lo iba escribiendo para mis amigos, hay detalles que si me tocaba elegir la marca de algún coche o describir un coche, pues elegí el coche en el que uno de mis mejores amigos aprendió a manejar y nos llevaba y nos traía siempre. Entonces hay como ciertos, que además creo que ellos ni siquiera se dan cuenta que esas cosas están ahí, pero si había momentos en los que tenía que describir cosas, describía cosas que significaban algo para mí y que creía que mis amigos podían reconocerlas también. Muy bien. Cuando hablamos de un tiempo tan largo como 10 años, obviamente la Andrea Chapela de 15 a la Andrea Chapela actual ha habido varios cambios, pero me gustaría conocer, siento que sería interesante conocer qué en ese tramo de tiempo o sea, qué cambios o qué logros, qué proyectos, qué cosas te ha dado el haber publicado. O sea, gracias a que publicaste este primer libro, tu vida tomó un giro, como dices, ¿no? Que te llevó a lugares distintos a los de Irene. ¿A qué lugares distintos te ha llevado el haber escrito esto, el dedicarte ahora a este mundo de creación literaria? No sé, creo que publicar es una de las razones por las que realmente terminé la serie. No sé si de no haber publicado hubiera continuado, a lo mejor me hubiera aburrido, a lo mejor hubiera sentido que era demasiado difícil, hubiera llegado al tercer libro y no hubiera sabido cómo comenzar, no hubiera sido cómo hacer, y tal vez lo hubiera dejado, hubiera tal vez escrito otras cosas, me hubiera tardado más en encontrar qué quería hacer y a lo mejor Baudis hubiera terminado en algún cajón de archivos por ahí. Entonces, por un lado, creo que me dio la necesidad de terminarlo, me dio un compromiso que tenía que cumplir, entonces tuve que empujar. Por otro lado, me dio una doble vida, porque por mucho tiempo lo que sucede, por lo menos conmigo al publicar, es que no es un trabajo de tiempo completo, era algo que a veces me llamaban y me decían, bueno, oye, si quieres hacer una entrevista, y ya iba, y al día siguiente otra vez iba a clases, una vez hice una entrevista antes de ir a clase de deportes, entonces como que la mayor parte del tiempo era un estudiante normal que escribía y que seguía escribiendo porque era lo que me gustaba hacer. Y a veces de repente era escritora también. Iba a la Philly o iba a distintos lugares. O me googleaban mis compañeros y se enteraban de que en realidad era escritora. Entonces, creo que también el publicar me dio la sensación de que, por ejemplo, hizo que no estudiara literatura posiblemente. No sé si lo hubiera hecho, pero creo que en su momento mucha gente me dijo, ya estás escribiendo, ya estás publicando, no estudies literatura, estudia otra cosa. Entonces, cuando decidí estudiar química, y por mucho tiempo creí que iba a hacer química, hasta que en séptimo semestre me di cuenta que en realidad no quería hacer química. Y que quería escribir y que... Lo que me di cuenta es que me gustaba que me enseñaran química y me gustaba oír las historias que había alrededor de hacer ciencia, pero que una vez que llegó el momento en el que yo tenía que hacer la ciencia, prefería que alguien más la hiciera y me contara. Entonces, fui a un laboratorio y lo único que hice fue leer. Y mientras era como, bueno, pongo el experimento y me pongo a leer novelas. Y creo que fue cuando me di cuenta que en realidad yo quería, por lo menos, seguir escribiendo, que era una de las cosas que más me llenaba y que más me gustaban. Y es cuando decidí buscar maestrías distintas de escritura y terminé en Iowa City. Y bueno, en realidad, algo de esas cosas bonitas que suceden en la vida, yo entregué el cuento el primer día de clases de mi maestría. Entonces fue como cerrar una cosa y comenzar una nueva. Darme a mí misma la oportunidad de buscar nuevas cosas que escribir, nuevos géneros, de experimentar como creo que no lo había podido hacer. Cuando me preguntas qué es distinto en mí, además de muchas cosas, entre los 15 y los 25, leí muchísimo. Tuve clases de literatura muy buenas, aprendí mucho y por mucho tiempo sentí que todo lo que iba aprendiendo y todas las cosas nuevas que pensaba sobre la fantasía, por ejemplo, ya no pienso que la fantasía se escribe en trilogías, creo que es más difícil escribir en un solo libro y que es un reto que me gustaría intentar, un solo libro de fantasía. Lograr crear un mundo, lograr crear una historia y terminarla en uno solo. Cosas como esas que fui aprendiendo, sentía que yo no podía colocarlas en Baudis. Que ese libro tenía ya una trama muy complicada como para que además me pusiera a hacer cosas extrañas con los narradores o decidiera que quería imitar algún libro que estuviera leyendo en ese momento y de alguna manera sentía que tenía que seguir escribiendo como escribía a los 15 años.
me han dicho que no lo logré, que sí se nota, que se ve distinto, pero mucho fue ir aprendiendo, leer más, mucha fantasía, mucha ciencia ficción y muchos autores que me interesaban y saber cómo escribían ellos. Creo que cuando yo comencé a escribir no me daba cuenta, estoy segura, que no me daba cuenta en qué me estaba metiendo. Estaba muy, muy segura que podía terminar todos los libros en 2 años. Y la cosa se fue alargando. Y estaba muy segura que iba a ser muy fácil. Y no me daba cuenta y creo que conforme los fui escribiendo y me fui topando con diversos problemas, es que comencé a darme cuenta que tenía mucho que aprender y tenía muchas cosas que quería contar y que tenía que ponerlas en un cajón. Y no, porque estás escribiendo Baudís y no puedes contar todas estas cosas. Entonces, en realidad Baudís ha sido un gran aprendizaje, desde crear personajes, crear tramas, llevar varias líneas, cómo estructura una novela grande, y he aprendido mucho haciéndolo y espero que no se vea como un taller, pero he aprendido mucho con él y creo que es una cosa que va a ser un buen pilar para todo lo demás que quiero hacer. ¿Y qué más quieres hacer? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Cuéntanos. Como decía, estoy en la Universidad de Iowa en una maestría en creación literaria en español que tienen allá. Es una maestría más o menos chiquita, bastante nueva, y en ella hay que llevar talleres de todo tipo y hay que hacer una tesis, y mi tesis es un libro de poesía que combina el lenguaje científico con el que he crecido y que estudié con lo sentimental. Entonces tengo ese proyecto que es mi tesis, y luego tengo un proyecto que no termino de saber si será una novela corta o un libro de cuentos, pero es en lo que quiero pasar el próximo año, que es un nuevo mundo de fantasía que encontré. Y una de las cosas que me ha pasado es que me he estado preguntando qué hacer, sobre todo con las lecturas que he tenido, qué se puede hacer con la fantasía, hasta qué punto puede la fantasía ser un elemento más que permita contar cosas sobre el mundo real y cosas que me importen, y cómo puedo yo empujar el género hacia lugares que me interesen. Entonces, una de las cosas que quiero es una ciudad que tiene una parte que se llama el barrio gris, donde hay cosas mágicas y sobrenaturales, y entonces quiero tratar de escribir esto alrededor de cuentos y ver cómo a ciertas personas que entran ahí se les modifica la vida. Entonces es uno de mis planes. Y otro de mis planes, conforme más me alejo de Baudís, más me da ganas de escribir, no una serie, probablemente uno. No estoy preparada para volver a enfrentarme a eso, pero sí quiero escribir algún otro libro juvenil y he estado recolectando ideas, volviendo a hacer como mi cajón de ideas de donde espero salga algo nuevo en algún momento. Bueno, y seguro lo lograrás, digo, te quedan muchísimos años por delante, ya tuviste un buen inicio, un buen comienzo, entregaste Baudís, tú ya te liberaste un poco de lo que es Baudís, está todo aquí y ahora, bueno, es un mundo que ya no te pertenece, nos pertenece a todos, sí. Lo cual a mí me gusta, me encanta la idea y bueno, siempre será el que seas una autora mexicana tan joven. Recuerdo que hace aproximadamente 6 años te invitó la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco precisamente a entregar unos premios de reconocimiento a cuentos que habían escrito los niños de primaria, ¿no? Entonces Andrea Chapela fue la elegida para entregar esos premios como un personaje de inspiración a todos estos niños escritores que de pronto a lo mejor dicen, a esta edad no se puede conseguir algo que a lo mejor cuando ya sea grande podré ser una escritora, podré ser esto. Tú lo conseguiste a los 15 años y la verdad es que se te ha reconocido no solamente en estas ferias a las que de pronto vas, sino en estos ámbitos también de por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, algún museo que de repente también te invitó a hacer presentaciones y todo. ¿Sientes que qué consejo o qué tip darías a algún joven que como tú tiene la intención de escribir y de publicar? O sea, ¿cómo no desanimarse, ¿no? Porque también uno va a las librerías y de pronto te encuentras que hay miles y miles de libros y algunos, pues, ¿cómo llegar a ellos, no? Entonces muchas veces se desaniman y dicen, no, bueno,
como para qué escribo yo si ya hay tanta gente que está escribiendo y que lo hace tan bien. ¿Algún consejo, algún tip que pudieras dar a estos autores jóvenes, o no tan jóvenes, simplemente alguien que tiene ganas de escribir, que se lance a hacerlo? Pues escribir creo que es algo que hace uno con uno mismo, que si necesitas hacerlo, deberías hacerlo y hazlo. Sobre todo creo que es decidir tener el tiempo de hacerlo, dejarte el tiempo e intentarlo. Y creo que muchas veces sea un cuento, sea una microficción, sea un tweet literario, sea una novela o una serie, es terminar lo que estás haciendo, colocar un punto final, tener algo sobre lo cual trabajar. Y diría que no dejes que todas las dudas de dónde va a terminar esto, se podrá publicar, será suficientemente bueno, será esta palabra la que quiero, frenen el que avances. Entonces, sobre todo yo diría, si estás comenzando, termina, empuja, llega a un final, sabe que siempre se puede corregir, siempre se puede seguir modificando lo que hiciste, y confía en las ideas que tienes, y en que mi mamá me decía el otro día que, bueno, mi mamá es matemática, y sobre cómo hace ella matemáticas, decía que a veces lo que sucedía era que uno tomaba un camino para aprender que por ahí no era, y que era por otro lado, pero que uno siempre aprendía. Entonces, en realidad creo que escribir también es así. Yo tuve que escribir muchas veces muchas cosas que nunca llegaron a los libros para aprender a hacer ciertas cosas. Entonces, es escribir y aprender y leer, y escribir cosas que te gustaría leer y que te llenan de placer a ti. Y mientras te llene de placer y te guste pasar tiempo en eso, entonces no creo que haya otra medida por la cual hacerlo. Ese sería mi consejo. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Andrea. Vamos a tener unos minutos para preguntas, comentarios, participación de todos los que están aquí acompañándonos. Entonces, por favor, siéntanse libres de expresar, de decir. Y después nos vamos a ir, como sigue otra presentación, nos van a sacar así como de rápidamente, pero vamos a estar en el stand de Urano, es el F8. Andrea va a estar firmando libros hasta que firme el último que esté ahí. Pero les aviso de una vez porque luego nos tenemos que ir así medio rápido y ya no saben que Andrea va a seguir aquí en la feria toda la tarde. ¿Sale? Entonces, a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda. Es el momento. ¿Sí? Adelante. No sé si alguna vez existió un momento... Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, no sé si en algún momento sentiste que ya no podías, que, no sé, que había un obstáculo grande que no podías superar. ¿Qué fue lo que te ayudó a seguir? Hubo varios momentos, hubo muchos bloqueos, tuve muchos bloqueos. Y creo que el cuento fue el mayor obstáculo que tuve en general. ¿Y qué me ayudó? Creo que fue la idea de que alguien había ahí que quería saber qué pasaba, por un lado, y por otro lado creo que sentía yo que tenía que escribirlo. Entonces me empujé a mí misma a terminarlo. Pero hubo muchos momentos en los que yo ni siquiera hablaba de eso. Era como, no me pregunten de Baudis, no quiero hablar de eso, ni mis padres ni con mis amigos. Era como, yo no puedo hablar de ese libro, no me pregunten. Y no sé, que ayudó muchas veces. A veces era una idea, a veces iba al cine y algo volvía a hacer que alguna cosa en la que estaba atorada diera un giro. Muchas veces era separarme suficiente y darle tiempo, pero el cuento fue muy difícil y creo que fue tenerle paciencia a él. A lo mejor debía haber, no sé si pude haberlo hecho distinto, pero mucho fue decir, bueno, tengo que hacerlo, sentarme y decir tengo que, hasta que salga, e irme dando tiempo de poder. Había veranos que dije, es que yo no voy a salir con nadie hasta que no llegue al capítulo 7, y no salía hasta que no llegaba ahí. Entonces fue ir obligándome a mí misma a trabajar. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Quién te lleva a la editorial? ¿Quién toma la decisión? Porque una niña de 15 años no dice, voy a hacer un libro. ¿Quién la toma? ¿Quién la toma por ti? ¿O cómo es que llegas? Bueno, la decisión de escribir el libro fue mía, es así. Le dije a mis padres, voy a escribir una novela este verano, y me dijeron, bueno, pues escribe una novela. Pero una vez que terminé,
fue una situación poco peculiar. Mis tíos hacen unas veladas como artísticas y en una de ellas leí un texto mío y en el público había un amigo de ellos, que luego le estuve platicando, que tenía una serie, que estaba muy emocionada, que casi le dije te la envío para que leas el primer libro, y un mes después yo creo que él cenó con su hijo, que es amigo de Larisa. Entonces ahí él se enteró que Urano iba a abrir un sello juvenil llamado PUC y que estaban buscando autores mexicanos jóvenes que escribieran para jóvenes, y entonces dijo, yo conozco una autora joven, no creo que nadie imaginara que yo tenía 16 años. Y a mí me hablaron y me dijeron, acabamos de enviarle tu novela a un editor. Y yo dije, bueno, gracias. Y así comenzó, en realidad. Yo quisiera saber cómo fue que manejaste tantos personajes, porque hace mucho yo seguía tu blog, de hecho yo soy seguidora desde que salió La Heredera, que fue hace muchísimo tiempo, recuerdo que iba en la secundaria, y voy siguiendo esto desde hace, desde hace muchísimo. Entonces quiero saber cómo siempre fue que manejaste a los personajes, porque recuerdo que en tu blog escribías que hiciste una lista de, creo que para terminar El Creador, o no recuerdo, que escribiste ahí todos los personajes que tenías y decías, no, es que tengo muchísimos personajes, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces me quedé con esa duda. Bueno, lo primero que hice fue dar un salto temporal entre el segundo y el tercero que me quitara la mitad de los personajes. Entonces, sí, ya no me acordaba que había hecho esa lista, pero es verdad. Pero primero, muchas gracias por estar aquí después de tanto tiempo de haberlo leído. Y cómo los manejé, por mucho tiempo no sé si los manejé, creo que tengo demasiados. Todavía al final del Creador me encontré que tenía demasiados, porque al final el Creador necesitaba que todos se movieran hacia el mismo lugar. Ya, ¿cómo muevo tanta gente? Y que no parezca que en el libro lo único que se trata es de colocar gente en algún punto. Entonces, ¿cómo le hice? Pues ya estaban ahí y tenía que usarlos. Entonces les fui tratando de distinguirlos, sobre todo al final del Creador. En el Creador es que me di cuenta que tenía demasiados personajes. Y para cuando yo estaba corrigiendo el Creador, La Heredera ya había salido, entonces ya no había nada que hacer para quitarme algunos de encima. Entonces lo que hice primero fue deshacerme de varios al saltar a la cuentista, y luego en la cuentista tuve que meter unos nuevos. Y nada, pues, tratar de tener claro quiénes existían, tratar de tener claro quiénes eran más importantes que otros, y tener cuidado en que todos les pasara algo, por lo menos, o que si no, que viajaran en grupos. Eso también hacía, era como, los tenía como en ciertos grupos, y entonces era como, ok, entonces estos personajes están en el desierto y no los necesitamos hasta el cuarto libro, y cuando llegara el cuarto libro recordar que estaban ahí, y entonces otra vez se viajaban en grupos. Y entonces como que, sí, creo que eso es la verdadera que hice, los movía en pequeños cúmulos de gente, y entonces era más fácil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto. No sé. Gracias. ¿Cómo fue que te inspiró, que te convenció, que tú dijiste, esta portada me gusta para La Heredera, esta portada me gusta para La Cuentista, para el cuento? No sé, que tú digas, es la esencia para poder reflejar lo que es el libro. Si te apoyaron, si tú le diste una idea a alguien y dijiste plásmalo, no sé, ¿en qué te basaste? ¿Quién te apoyó? Pues estaba más o menos claro, yo sabía que quería que la portada fuera Nanner, y en realidad, como autor uno no tiene mucho margen de maniobra. Lo que sucedió es que me dijeron, esta es la portada, y yo dije, ¿te gusta? Y le dije, sí. Y ya. Lo único que pasó es que les dije, ¿pero por qué es pelirroja? Y entonces, finalmente creo que fue como, ¿por qué es pelirroja? Nanner es rubia. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, dijo, bueno, no hay problema. Entonces, el primero es pelirroja, en el segundo, Eric es castaño, pero tiene el pelo azul, y en el tercero, que Irene tenga el pelo morado, y entonces todo el mundo se da cuenta que todos los cabellos están raros. Y ya está. Y todo se soluciona. Entonces, en realidad, pues sí. A mí las portadas me gustan mucho. En realidad, en la que más conversación hubo fue en esta. Porque en las otras era muy obvio, era como, bueno, el primero es de Nanner, el segundo es Eric, el tercero es Irene. Y de repente me escribió hace 6 meses, la dice, bueno, ¿y qué vamos a poner en el último? Y yo así, no
sé. El cuento es Baudís, ¿qué crees tú, Larisa, que sea Baudís? Y luego dije, bueno, no, creo que me gustaría que fuera esto. Quien ya haya leído el libro sabe perfectamente qué escena es esta. Ay. Ay, un aplauso a Irene, por favor. Muchísimas gracias. Vete así. ¿Quieres estar conmigo? La portada del cuento y de la cuentista las hizo Sara Paulina Aramburo Vázquez, que es de aquí de Guadalajara. Ella la contactamos en una feria y nos hizo las dos últimas portadas. Entonces, orgullosamente, zapatillas. Sí. Entonces eso fue lo que pasó, y la del tercero, yo les dije, bueno, creo que podría ser esta escena, les mandé la escena, y le dije, creo que podría ser una buena manera de acabar el libro, y es como nació esta portada. Que esa la vi en más pasos, vi el bosquejo y luego ya vi, pero en realidad, más que mandármelas para que yo las tenga en mi computadora, no. Por acá había otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Primero que nada te admiro muchísimo y me gustó muchísimo desde hace poco que vi tus libros, que fue hace 3 años en realidad. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo te manejabas al escribir las historias tus personajes? Porque como Irene, que tiene cambios drásticos al final del segundo libro, de ser una persona tan tímida que no hablaba con nadie, a ser una persona que hace algo muy drástico por Eric, ¿cómo manejaste eso? Pues, ¿cómo manejé eso? No sé, yo y los personajes, sobre todo estos personajes, son personajes que fueron cambiando conmigo. De hecho, cuando tuve que llegar a la cuentista, tuve que volver a meterme en ellos. Escribí muchas escenas raras, como de Eric va a tomar un café, Irene pasea al perro. O sea, como para tratar de encontrar otra vez quiénes eran, sobre todo por el salto temporal que hay en ambos libros. ¿Cómo manejé los cambios drásticos? En realidad espero que si son drásticos no se vean muy raros. O sea, en muchas veces lo que yo tenía muy claro es hacia dónde quería llevar la historia. Y durante todo este proceso yo siempre confié que los personajes quisieran ir hacia allá. Me di cuenta muchas veces que cuando estaba bloqueada es porque el personaje no quería hacer lo que yo quería que él hiciera. Entonces mucho fue confiar en que el personaje existía en mi cabeza y que iba a salir. Los conocí mucho y los escribí mucho y llegué a confiar en que existían dentro de mí y que entonces irían saliendo. O sea, por ejemplo, lo que hace el final Irene en el segundo, bueno, yo sentía que Irene, eso, es tan solitaria y tan tímida que lo único que tiene es Eric, ¿cómo no iba a hacer lo que hace? Y luego cuando pasa lo que sucede en el tercer libro, ¿cómo no iba a hacer lo otro que hace? Entonces... Quedó claro, ¿no? Claro. Es que no, tampoco quiero spoiler de qué tratan, pero todas estas decisiones drásticas que toma Irene para mí siempre tenían que ver con eso, con que había sido una persona muy solitaria que quería que la quisieran y que después se molesta mucho. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero seguimos en el stand de Urano, en el F8. Les pido un fuerte aplauso y yo le doy otro abrazo a Andrea. Es una nueva edición.